Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amanecido cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atreverían a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Señor resucitó, aleluya. Dentro de esta octava de Pascua, hoy celebramos el viernes. Y es un encuentro con el resucitado el cual tienen sus discípulos. Se trata de este evangelio de la pesca milagrosa, de los 153 peces grandes. ¿Qué quiere decir para nosotros esto, para nuestra iglesia? 3 apariciones ha tenido Jesús con sus discípulos. Esta muy especial a la orilla del lago Tiberíades. Desde este relato, hoy fijamos nuestra esperanza. Recordemos que Él le dijo a sus discípulos que los haré pescadores de hombres. Sí, luego de abandonar todo, de huir, los discípulos regresan a aquello que saben hacer, es pescar. ¿Qué pasaría con estos discípulos? ¿Regresarán al ministerio?
Jesús interviene para asegurar que no se pierdan para siempre de sus antiguas costumbres. Jesús quiere en este tiempo de la pandemia que nosotros aseguremos las cosas que sabemos hacer. Quiere que nosotros no nos quedemos cruzados de brazos. Quiere que nosotros también echemos las redes. Es importante que cada día nosotros sacamos ese tiempo personal de oración, ese tiempo de encontrarnos con Jesús para que podamos reconocer la voz del Maestro y decir como el discípulo amado, es el Señor. Busquemos como el discípulo amado y aquel que dijo el Señor, tú eres Pedro, seguir sus pasos, reconocer su voz. Notemos que ante todo solo lograron ver y comprender después de haber obedecido. Debemos tomar nosotros nota de eso. Cuando nuestra fe se oscurece, cuando no podemos aguantar más, tenemos que actuar según la fe inspira. Y en estos momentos es acercarnos a la oración, acercarnos a la vivencia de espíritu. Es lanzarnos como Pedro saliendo de la barca para ir en pos del Maestro. Esta lectura nos llama también a que tenemos que tener una fortaleza de espíritu. Pedro trajo la red a tierra. Estaba muy pesada. ¿Y cuál es el mensaje? En estos momentos de la pandemia, tenemos que buscar formas diferentes de atraer la gente a Dios. Tenemos que buscar formas diferentes de orar y de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Por eso es nuestra misión tener la fuerza de espíritu para también, al igual que Pedro, pudo encaminar a los discípulos y tener esa pesca milagrosa de los 153 peces grandes. Ese número que muchas veces podemos ver o buscar, nosotros los cristianos no nos tenemos que poner a averiguar el significado de los números, sino ver que el Señor nos llama de todos los lugares de la tierra. Jesús llamó a los discípulos a ser pescadores de hombres y no tiene distinción entre judío ni griego, ni entre pecadores o siervos o libres, o varón o hembra, porque todos somos uno en Cristo resucitado. Querida familia, hoy nosotros celebramos esa resurrección. Y tú y yo tenemos que ser mensajeros de esa resurrección. Por tanto, ¿hacemos las cosas a nuestra manera? ¿O cuando tiramos las redes y no obtenemos nada, nos frustramos? Sin embargo, ¿estamos haciendo las cosas importantes que tenemos que hacer? ¿Estamos acogiendo la palabra de Dios y convirtiéndonos a ella y llevando a otros a que conozcan el Evangelio? Hoy es ese día. Hoy podemos tener una experiencia diferente que pueda cambiar no tan solo nuestra vida, sino la vida de los demás, obedeciendo y echando las redes. Recordemos que en este tiempo del distanciamiento social podemos encontrarnos con el Señor al hacer nuestra comunión espiritual. Les invito a cada mañana que puedan ustedes tener esa comunión espiritual y digámosle que creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, porque al igual que los discípulos, los reconocemos al partir el pan. Sigamos celebrando su resurrección. Él está vivo y vive entre nosotros. Aleluya.